La palabra de Dios en cuanto al ordenamiento de los oficiales en la iglesia. Hemos visto allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, así como también en Tito, aquellos requisitos fundamentales que tienen que tener aquellos hombres, cualidades, dones de parte de Dios para poder liderar, conducir, guiar a la iglesia de Cristo. Vamos a seguir hoy, en esta mañana, tocando un poco más acerca de los oficiales, pero no en cuanto al tema de los requisitos, sino algunas cuestiones acerca de ellos, como las nominaciones, la aprobación de la congregación o la disciplina de esos oficiales también dentro de la iglesia. Si nosotros leemos allí, hermanos, en esa sección número 4 de nuestra Constitución, hemos considerado el primer punto, que es esa declaración general, pero luego vimos un poquito más adelante, es lo que tocaría ver en el párrafo B y en el párrafo C, que sería el proceso de reconocimiento de esos oficiales. Una vez que la iglesia ya los identificó, ¿cómo es ese proceso entonces? ¿Cómo se nominan esos hombres para poder tomar ese puesto de oficial en la congregación? Entonces tenemos allí ese punto 1 y 2, que serían las nominaciones y la aprobación de la congregación. No vamos a tocar ese tema, porque es algo que en gran parte de ellos ya lo vimos, sino que también es algo direccional, que podemos nosotros leerlo en casa y mirar cómo es el procedimiento que la iglesia toma a la hora de colocar a esos hombres allí, en ese lugar, después de haber sido escogidos por la iglesia. Y en ese párrafo C también hablamos un poco más acerca de lo mismo, que es la instalación de esos hombres, el tiempo que se necesita para el transcurso de hasta llegar a ese momento. Así que eso lo podemos leer en casa, ¿vale? Y no quizás emplear el tiempo en estas cuestiones, que podemos sí entenderlo perfectamente, que no hace falta mayor explicación. En casa lo podemos hacer. En esa sección número 5, donde nos habla acerca de la disciplina de los oficiales, es el tema que yo quería detenerme un poco para poder considerar de qué manera, cuando estos hombres se encuentran en pecado, estos hombres se encuentran en faltas dentro de la congregación, cómo es el procedimiento, cómo hay que tenerlos en cuenta a ellos, cómo es el proceder de la iglesia, de los pastores, si hay un grupo más numeroso de pastores en la iglesia. Vamos a leer lo que dice allí en el párrafo A, que es la justificación de la disciplina de oficiales. Dice así: mientras que los ancianos son supervisores del rebaño de Cristo, ellos mismos son miembros del rebaño. Fíjense en esa distinción. Ellos tienen un cargo, tienen un oficio dentro de la iglesia, ellos están así para supervisar, para guiar, para proveer de la palabra, el alimento, pero ellos no dejan de ser también miembros de la congregación. Sigue diciendo el documento: por lo tanto, cada anciano queda bajo la supervisión de sus coancianos y está sujeto a la misma disciplina como lo están todos los miembros de la iglesia, pero tienen que adherirse a una norma de conducta más rigurosa que los otros miembros. Así que vemos aquí que los oficiales, tanto los obispos como los diáconos, tienen una distinción entre los miembros. Ellos tienen un oficio distinto, tienen un ministerio dentro de la iglesia, pero ellos no son diferentes a los demás miembros en cuanto al trato de la disciplina en el cuerpo de Cristo. Ellos son un miembro más. Así que ellos necesitan y deben ser tratados de la misma manera que el resto de la congregación cuando son disciplinados, tanto en la disciplina formativa como la correctiva. Tenemos un ejemplo de Pablo con Pedro. Tú seguro que lo conoces. En Gálatas capítulo 2, versículo 14, decía Pablo: pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, este era Pedro y algunos que estaban con Pedro, yo dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Aquí hay un acto de hipocresía, ¿verdad?, de parte de Pedro y de los que estaban con Pedro. Pero hay una necesidad de parte de Pablo, como oficial de la iglesia, de corregir a este otro líder de la iglesia en un pecado, en una falta delante de la iglesia. Pablo se da cuenta de que Pedro y todos los que siguieron el ejemplo de Pedro, dice que no estaban andando rectamente hacia o en conformidad con la verdad del evangelio.
y entonces necesito ser reprendido y corregido. Es decir, ellos no estaban corriendo de forma paralela con los demás apóstoles, con los demás oficiales de la iglesia. No estaban corriendo de manera paralela. Un pastor puede comenzar en un momento determinado de su trayectoria a desviarse por otra línea. Aquí tenemos el ejemplo, nada más y nada menos, de un apóstol. Pero, habiendo considerado bien el asunto y entendiendo que Pedro y sus imitadores se estaban desviando del camino recto, Pablo se dirigió directamente a su colega en el apostolado y lo reprendió. Lo reprendió. Dice el documento: cada anciano queda bajo la supervisión de sus coancianos y está sujeto a la misma disciplina como lo están todos los miembros de la iglesia. Hermanos, es verdad que hoy en día, en los tiempos en los cuales nosotros vivimos, hay congregaciones donde los pastores son intocables, donde los pastores suelen tener una cierta figura dentro de la congregación, que suelen ser adulados, que suelen ser adorados incluso, y tienen una condición delante de la iglesia, delante de los miembros, donde ellos son irreprensibles en el sentido de que no se les puede reprender por ninguna causa, por ningún motivo. Hagan lo que hagan. Son hombres que han tomado tal lugar en la congregación que llegan a enseñorearse de las vidas de las personas y no se le puede decir nada porque es el pastor. Y como es el pastor, esa persona entonces es intocable en la iglesia. Pero eso no es así en la Biblia. No vemos eso en la Biblia, hermanos. Cada anciano queda bajo la supervisión de sus coancianos y está sujeto a la misma disciplina como lo están todos los miembros de la iglesia. Por eso, como hemos visto nosotros más atrás, es bueno la pluralidad de ancianos en una congregación. Es bueno porque allí están unos supervisando a los demás o a los otros. Las Escrituras enseñan que normalmente debe haber una pluralidad de ancianos en cada iglesia local. Eso sería lo recomendable. Es cierto que quizás haya iglesias que son tan pequeñas, que son tan en poco números los miembros de la iglesia, que tienen allí un pastor o un diácono. Una de las preguntas que preguntó un hermano el otro día. Y entonces, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que haya más de un pastor, para que efectivamente esto sea supervisado unos por los otros. Por eso, como continúa diciendo el documento, los diáconos igualmente se encuentran bajo la supervisión de los pastores y están sujetos a la disciplina de la iglesia. Además de las restricciones ordinarias de la reprensión pública y la censura, la suspensión de los privilegios, la excomulgación, los oficiales están sujetos al cese de su oficio como parte de la acción disciplinaria de la iglesia. Vemos aquí el mismo proceso que hemos estudiado de Mateo 18, las consecuencias de aquel que anda en pecado en la iglesia, cómo debe ser conducido, cuál es el procedimiento que debe ser tratado ese miembro, así también para el oficial. Y lo mismo que le sucede a un miembro cuando éste no responde a la corrección, es lo mismo que le sucede también al oficial de la iglesia. Ellos pierden su privilegio, aún ellos pueden ser excomulgados de la congregación porque el procedimiento es exactamente el mismo. Los oficiales están sujetos también al cese de su oficio si ellos no responden a la disciplina. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se debe hacer eso? ¿Cómo son las formas? ¿Cómo son las maneras? ¿Cuál es el procedimiento? En el párrafo B nos habla acerca del procedimiento para la disciplina de los oficiales. Y dice así: el proceso de disciplina puede ser iniciado o por los pastores o por miembros individuales de la congregación. Cualquier miembro que es ofendido por la conducta de cualquier oficial de la iglesia debe acercarse a aquel oficial en privado y expresar sus inquietudes. ¿Se acuerdan nosotros cuando miramos esto de Mateo 18? Cómo nosotros teníamos que mantener cuando hay una ofensa en el círculo menor posible. ¿Se acuerdan? Eso no se debe extender, tenemos que mantenerlo lo más privadamente posible, porque la iglesia debe ser lo menos afectada posible cuando hay ofensas entre unos y otros. Con los oficiales sucede exactamente lo mismo. Cuando hay una
un miembro es ofendido por la conducta de cualquier oficial de la Iglesia, debe acercarse a aquel oficial en privado y expresar sus inquietudes. Si las inquietudes no son resueltas, ven el procedimiento de Mateo 18, el miembro debe informar a los pastores de la situación, es decir, ahí van a buscar 2 o 3 testigos y esperar la determinación del asunto, dice el documento. Es exactamente el procedimiento de Mateo 18. Los pastores asumirán la responsabilidad de investigar el tema en cuestión y recomendarán alguna acción de parte de la congregación. Escuchen esto: si ellos creen que tal cosa es justificada. Está claro el procedimiento, repito, de Mateo 18. La persona se acerca a ese oficial, si tiene o ha recibido alguna ofensa de parte del oficial, es tratado con él. Si eso no se resuelve, va y llama a 2 o 3 testigos, en este caso a los otros pastores, a los otros ancianos, y luego ellos determinarán el asunto. Ellos investigan, hay un proceso de investigación, de trato con este oficial, etcétera, etcétera. Es un procedimiento, como vimos también en Mateo 18. Cuando esto no se resuelve, ahí es donde se hace ya más público la cuestión y se lleva a la iglesia. Y ahí la iglesia determina si ellos creen que tal cosa es justificada, o sea, si esa acusación que ha tenido su oficial, si esa ofensa que ha tenido su oficial con este miembro es realmente digna de que se tome alguna parte contra ese oficial. ¿Cuál es la razón de ese procedimiento? ¿Cuál es la razón de ese procedimiento? ¿Cuál es la razón de tantos testigos y el tiempo y la investigación? Primeramente porque precisamente hay una acusación, y cuando hay una acusación es necesario testigos. Porque cuando hay una acusación es necesario que esa acusación sea justificada. Uno de los motivos por el cual nosotros hemos mencionado cuando estudiamos Mateo 18, si ese miembro de la iglesia no responde a la corrección, ¿cuál era el fin de todo ese procedimiento? Es traer al hermano otra vez, que se arrepienta y sea restaurado en su comunión con el Señor y en su comunión con ese hermano quien ofendió, o con esos hermanos o con la iglesia, si llegan a un término más lejos. Pero vemos aquí también, hermanos, que esta investigación es necesaria, todo este tema es necesario, los testigos, para que esa acusación sea justificada, sea verdaderamente una acusación que lleve a cabo el cese, por ejemplo, o lo que se tenga que tomar en cuestión a ese oficial. Y una vez justificada, es entonces donde se toman las medidas correctas y bíblicas contra ese oficial. Dice el documento: los pastores asumirán la responsabilidad de investigar el tema en cuestión y recomendarán alguna acción de parte de la congregación si ellos creen que tal cosa es justificada. ¿Por qué remarco esta cuestión? ¿Por qué remarco este punto en concreto? Porque, hermanos, a lo largo de las iglesias, a lo largo de la historia, tenemos muchos testimonios de hombres piadosos, correctos en el ministerio. Han sido pastores que han sido tratados injustificadamente por sus congregaciones. Situaciones donde no han realmente tratado asuntos de la manera justa delante de Dios y han sufrido pastores en manos de la injusticia. Por eso Pablo le advierte solemnemente a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5, 19, él le dice: no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. No admitas, Tito, que nadie se levante en contra de un anciano que venga con una acusación, a menos que esa persona venga luego, está hablando del procedimiento, por supuesto, con 2 o 3 testigos. Nunca acojas una acusación contra un anciano a menos que esté apoyada por 2 o 3 testigos. Una acusación formal contra un anciano debe ser debe ser basada sobre el testimonio oral de 2 o 3 testigos. Y esto es algo que nosotros vemos un sistema desde el Antiguo Testamento. Esto ha sido algo que Dios lo explayó en su propia ley. Desde el Antiguo Testamento, todo israelita estaba salvaguardado de proceso y sentencia, ¿sí? Un israelita común y corriente, a menos que 2 o 3 testigos fidedignos testificaran en contra de ese israelita.
si no se tomaba en cuenta la acusación de una sola persona. En Deuteronomio 17:6 dice, al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos, no se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Timoteo, no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Aquí en 1 de Timoteo 5:19, Pablo dice que los ancianos están excusados aún de tener que dar respuesta a una sola acusación. ¿Por qué? Porque primero esa acusación puede ser falsa. Puede ser falsa. Puede ser un falso testimonio de esa persona que viene y levanta esa acusación contra el oficial. No olviden que los oficiales son personas expuestas a la congregación. Son personas fácil de ser acusadas, de ser juzgadas, de ser calumniadas, de ser murmuradas. Entonces, fácilmente puede caer contra esos oficiales acusaciones falsas. ¿Por qué más? Porque puede haber errores. Tiene que haber una investigación real o 2 o 3 testigos que corroboren realmente y apoyen que ese oficial ha ofendido a tal persona. Puede haber prejuicios de parte de miembros en la iglesia en contra de esos oficiales. Y entonces puede caer acusaciones falsas contra ellos, a menos que esté inmediatamente apoyada por 2 o 3 testigos. Sin ese apoyo, la acusación, hermanos, porque estamos hablando de acusación. No estamos hablando de una diferencia. No estamos hablando de un consejo que puede venir un miembro y dar a un oficial. Estamos hablando de una acusación, de algo que cometió ese oficial. Algo que es digno de ir y sentarse con los demás ancianos y tomar cuestiones del asunto. Repito, sin ese apoyo, la acusación no debe ser tenida en cuenta, admitida o acogida contra el anciano, porque no se debe perjudicar de manera innecesaria la reputación de un anciano y su obra no debe sufrir una interrupción innecesaria. Así que se debe tener cuidado con esto también, porque eso es algo común en la iglesia. Es algo común que sucede en las congregaciones. Pero sin embargo, a veces la acusación contra un anciano puede tener suficiente apoyo y suficiente acogida y luego ser apoyada por los hechos que sucedieron. Cuando eso es así, ¿qué hacer entonces? Pablo sigue diciendo en el versículo número 20 de 1 de Timoteo 5 lo siguiente: a los que continúan en pecado, porque ven que Pablo dice, no admitas acusación, pero si hay 2 o 3 testigos, hay que tomar entonces cartas en el asunto. A los que continúan en pecado, si este procedimiento se llevó a cabo y se ha corroborado realmente que este oficial está en esa ofensa, si a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Los ancianos dentro de una congregación que tienen prácticas pecaminosas no deben ser pasados por alto bajo ninguna circunstancia. Repito, los ancianos que tienen prácticas pecaminosas no deben ser pasados por alto en la congregación. En realidad, su pecado debe castigarse con mayor severidad que en las demás personas o miembros de la congregación. La propia ley de Dios hacía la misma distinción en el Antiguo Testamento y sigue vigente tal cosa. En Levítico capítulo 4, versículo 22, cuando habla del anciano y el pecado del anciano, cuando se le ha descubierto a este en su situación y él confesó, para restaurarlo, él tenía que traer un macho cabrío para poder hacer expiación por su ofensa. Sin embargo, en el versículo 17 vemos que los demás miembros, cualquier miembro, debía traer simplemente una cabra. Sin mancha, por supuesto. Y si no tenía recursos para una cabra, podía traer un pajarillo, un palomino, etc. Así que ya vemos aquí distinciones en la manera de que se vea el pecado del oficial dentro de la congregación. Por eso Timoteo no solamente debe hacer que el pecado lo sientan en sus conciencias, a la hora de traer a la luz y tratar con el pecado de ellos, sino que en el caso de ellos no debe hacerlo privadamente en la presencia de pocos. Digo,
No quiere decir que lo mismo que dijimos en la enseñanza de Mateo 18, que yo vengo aquí y promulgo el pecado que ha tenido ese hermano conmigo, no quiere responder, entonces automáticamente yo lo hago conocedor a toda la iglesia. No, hay un procedimiento. Aquí Pablo no está enseñando a Timoteo que debe hacerse de esta forma, sino que no hay que mantenerlo de forma privada por ser anciano, es lo que está diciendo él. Por ser anciano y ser tratado entre ancianos no debe estar en manera privada. Cuando la resolución se llevó a cabo, la iglesia debe saberlo y debe tomarse medidas en el asunto. Públicamente es en la presencia de toda la congregación, es decir, la iglesia debe tomar parte en esto. En Hechos capítulo 20, versículo 29 y 31, nosotros vemos allí unas palabras de Pablo hacia la congregación, donde la iglesia debía tener mucho cuidado en cuanto a la conducta de los ancianos y de los oficiales en la iglesia. En el capítulo 20, versículo 29, Pablo les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y Él sigue diciendo en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pero ¿esto cómo puede ser? Si nosotros hemos visto en nuestra Constitución, un poco más atrás, cómo la iglesia debe mirar a estos oficiales, cómo debe minuciosamente mirar sus capacidades, mirar sus conductas, mirar sus familias, sus procedimientos, para a la hora de elegir y poner a esos oficiales allí a liderarnos. ¿Cómo se nos escapó este hombre? ¿Cómo vimos todos estos dones y estas cualidades y ahora resulta que se levantó entre nosotros uno que es un lobo rapaz? Y de vosotros mismos, dice Pablo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a otros discípulos. Aquí está hablando de oficiales en la iglesia, hermanos. Por eso el versículo primero, por tanto, mirad por vosotros mismos, por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es posible que los pastores oficiales de la iglesia se lleguen a desviar, lleguen a transformarse o dejarse ver realmente lo que son verdaderamente. Por supuesto que sí. Por eso la iglesia no debe dejar de seguir velando en cuanto a la observancia de la conducta de sus oficiales. No es una cuestión de estudiar simplemente los requisitos para poder colocarlos en ese lugar. Es una cuestión de hacer como los de Berea. Era nada más, nada menos que Pablo el que estaba enseñando allí. Pero ellos no dejaban de supervisar lo que él estaba enseñando en ningún momento. Pablo decía: si un ángel o aún yo mismo les predique un evangelio que no es el evangelio verdadero, que sea anatema. No importa que ese pastor esté allí hace años entre vosotros. La iglesia tiene que continuar velando por la seguridad de la iglesia en cuanto a estos oficiales. Toda la vida. Miren a Pedro. Era un apóstol. Y él se desvió. Se desvió. Así que este es un asunto que le compete a la iglesia en cuanto a seguir velando sobre estos hombres. Es importante esto en cuanto a nuestra responsabilidad, hermanos, como iglesia. Por eso esto es algo delicado que tiene que siempre ser tratado, la cuestión de la disciplina con los oficiales. Es un tema delicado. Todo asunto tocante a la disciplina de líderes eclesiásticos, uno puede dejarse influenciar fácilmente por consideraciones subjetivas. Pero esto puede significar la ruina para la iglesia y para todos los que están implicados en esa iglesia. Por eso la iglesia no debe permitir que esto ocurra. Hay que justificarlo bien, todas las cosas, toda acusación, todo asunto, y la iglesia tiene que estar velando continuamente sobre sus líderes. Por eso,
es esencial, hermano, la absoluta imparcialidad y la honradez sin tacha en todos estos asuntos. Es por esa razón que la orden que el apóstol ahora da a Timoteo es tan importante en el versículo 20, porque todo está en juego. La vida de la iglesia está en juego. Dice el versículo 20, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Pablo sigue tratando el mismo asunto de los oficiales, que no admitas acusación de uno, pero si hay 2 o 3 testigos, reprende los que sean sancionados como deben. Pero ¿cómo deben hacer esto? Cuando hablamos de parcialidad, hablamos nosotros, hermanos, de inclinación en favor o en contra de una persona o cosa al obrar o al juzgar un asunto. ¿Y por qué Pablo está asociando aquí parcialidad con presencia de Dios y de Cristo Jesús y sus ángeles escogidos? Porque Pablo está hablando de juicio. Pablo está hablando o quiere traer a la mente el juicio final de Dios, donde estarán la presencia de Dios y de Cristo y de sus ángeles escogidos. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ten cuidado cómo juzga a los ancianos de la iglesia de Cristo, no debes permitir el favoritismo, no debes permitir el falso testimonio, no debes permitir los prejuicios, porque no debe ser interrumpida su obra ni manchado, su honor. Se debe hacer todo con orden, que la iglesia aprenda esto, se debe hacer todo con justo juicio, no se debe culpar al inocente, pero tampoco se debe dar por inocente al culpable. Esto es un asunto que puede traer, si nos equivocamos, grandes dificultades en la congregación. Grandes dificultades. Se debe hacer todo con imparcialidad, hermanos, porque es en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que está la iglesia en todo momento. Ese debe ser nuestro temor a la hora de levantar acusación primeramente contra un anciano. Tenemos que hacerlo con sabiduría. Sigue diciendo el documento, puesto que este es un asunto tan delicado y serio, los ancianos procederán con una cautela debida y con oración ferviente. Si los ancianos concluyen que es necesaria una disciplina pública o el cese del oficio, ellos informarán entonces a la congregación de la base para la acción propuesta. Y esta se llevará a cabo bajo las condiciones y términos de la disciplina eclesiástica que ya hemos visto en el artículo 5. Así que vemos allí la importancia y la necesidad de un delicado proceso antes de tomar una determinación en cuanto a estos hombres. ¿Se entendió eso, hermanos? Sí. En el párrafo siguiente vemos una práctica maravillosa de muchísimo provecho para los oficiales de una congregación. Dice así el párrafo C. Habla de una revisión periódica de los oficiales eclesiásticos, entre ellos. Dice así el documento, con el objetivo de buscar que la vida, la persona y el ministerio de los oficiales de la Iglesia permanezca dentro de los requisitos dados en las Sagradas Escrituras y señalados tanto en la sección 2, los ancianos, y párrafo E, como en la sección 3, los diáconos, párrafo C, periódicamente cada 3 años habrá una revisión de todos los oficiales de la Iglesia, ancianos, diáconos, por parte de los ancianos de la Iglesia. Serán evaluados tanto los diáconos como los ancianos de acuerdo a los requisitos que ya hemos visto en Hechos 6, 1 de Timoteo 3 y Tito 1:5. En dicha revisión se considerará tanto el carácter, la armonía del grupo, la piedad personal, la vida familiar y todos estos detalles que constituyen los requisitos para el oficio. En caso de encontrar algún asunto de la persona, vida o ministerio en alguno que una vez tratado no se puede subsanar satisfactoriamente, se seguirá el procedimiento señalado en la sección 6, párrafo A, puntos 2 o 3, según sea el caso. Esto es una práctica sana. ¿A qué dice cada 3 años? Yo diría que incluso menos tiempo. Que los ancianos se reúnan y puedan supervisarse unos a otros, se pueden evaluar, examinar unos a otros en sus cuestiones personales, en sus cuestiones familiares, en el ministerio, para ver cómo está la armonía entre ellos, cómo está la comunión de ellos, si hay que sanar cosas, si hay que confesar cosas.
para poder fortalecerse unos a otros, para poder estar en esa condición de aprobados delante de la iglesia. Esto es una buena práctica. Esto se debiera hacer los ancianos de la iglesia de manera en cortos tiempos. ¿Cuáles son las razones que un oficial de la iglesia puede dejar de serlo? ¿Cuáles son las razones? En esa sección 6 habla acerca de la terminación de un oficio. En el párrafo A, hablando un poco acerca de las razones de la terminación, dice en el primer punto: cese de la renuncia voluntaria. ¿Un oficial puede renunciar voluntariamente a su oficio? Por supuesto que sí. Un oficial puede renunciar a su oficio sin perjuicio si por razones buenas y válidas él encuentra que ya no pueden desempeñar los deberes del mismo con una buena conciencia. Está hablando aquí de buenas razones y de razones válidas. Un oficial será tentado en dejar su ministerio muchas veces de parte del diablo, por problemas, por cansancio, por etc. Y si él llega a tomar una determinación de dejar su ministerio, ese llamado que Dios le ha hecho, tiene que ser por una razón válida, que tiene que ser, por supuesto, revisada por los oficiales de la iglesia, para que ese hombre deje su puesto. ¿Cuáles pueden ser esas razones? El punto 2, cese por incompetencia no culpable. Dice así: en casos en que los ancianos determinen que un oficial ya no es competente para cumplir con los deberes de su oficio por razones no culpables en sí mismo, no está hablando aquí de pecados ni de ofensa, ellos le explicarán sus inquietudes y procurarán su renuncia. Si él no quiere renunciar, ellos presentarán sus inquietudes a la congregación y pedirán un voto de confianza respecto a él. Para retener su oficio, en tales circunstancias, el oficial tiene que recibir un voto de confianza por no menos de una mayoría de 3/4 partes de los miembros que estén presentes y que votan. Fíjense, hermanos, que así como no son los oficiales los que ponen oficiales, así como no son los oficiales los que ponen oficiales, sino la iglesia, así tampoco son los oficiales los que quitan oficiales, sino la iglesia. Aquí tenemos un caso que hay un oficial que no está cumpliendo bien con su oficio. Él está siendo incompetente con su oficio. Los oficiales, los demás oficiales ven esto y les dicen: mira, ¿por qué tú no consideras voluntariamente la renuncia a tu oficio? Pero él persiste, no, él quiere seguir. Entonces se lleva un procedimiento que se busca un voto de confianza en la iglesia, entonces se vota, se presenta su caso a la iglesia lo considera y se vota si realmente este hombre está siendo o no incompetente en su oficio. Los oficiales presentarán sus inquietudes a la congregación y pedirán un voto de confianza respecto a él y se llevará a votación. Estamos hablando aquí de un cese por incompetencia no culpable. Quizás el oficial comparte su oficio en la iglesia con un trabajo secular que él tiene. Y resulta que ese trabajo secular le demanda actualmente demasiado tiempo y que ya no es competente para cumplir con los deberes de su oficio. Puede ser un motivo, ¿verdad? Se le está demandando mucho tiempo el trabajo secular que él tiene y está dejando un poco de cumplir con su labor, con su oficio en la iglesia. Pues eso puede ser un motivo. No culpable, estamos diciendo. U otros motivos no culpables en sí mismo. Quizás otro motivo puede ser la vejez. Es un oficial que ya está anciano y ya está sin fuerzas y resulta que él ya no es tan competente como antes, cuando él estaba más joven. Puede ser por cansancio, que no esté viejo, pero está muy cansado. La mente ya no está funcionando como antes y está siendo irresponsable o no está ya siendo tan competente en su oficio. No son pecaminosos esos motivos. O alguna enfermedad que le está haciendo imposible que él cumpla bien su trabajo en la iglesia. Ahí los oficiales pueden pedirle: mira, ¿por qué tú no consideras y deja tu cargo? Si él quiere seguir o él no ve eso, la iglesia entonces es la que decide quitarlo o no de allí. El tercer punto dice: cese por la pérdida de la confianza de la congregación y los oficiales de la iglesia.
ya no confían tanto en él. Hay una pérdida de confianza. Y el procedimiento, hermanos, sigue siendo un poco similar. Los ancianos pueden pedir un voto de confianza respecto a cualquier oficial en cualquier tiempo. Los ancianos presentarán su recomendación en el asunto y las razones de la misma. Para retener su oficio en tales circunstancias, el oficial tiene que recibir un voto de confianza por no menos de una mayoría de 3/4 partes de los miembros que estén presentes y que votan. En el procedimiento para llevar a cabo esto, en caso de pérdida de confianza por parte de algún oficial, primero se tratará con él personalmente, buscando que recapacite sobre esta cuestión y pueda acceder a la dimisión de forma voluntaria. En caso de que no sea así, es cuando los ancianos convocarán a la iglesia para tratar este asunto. El cuarto punto, sigue hablando otros motivos de cese de su oficio, es por la acción disciplinaria de la iglesia. Y esto es muy sencillo. Un oficial puede ser cesado de su oficio por voto de la congregación según la sección 5 de este artículo. Es decir, ese procedimiento disciplinario que hay que tomarlo con todos los miembros de la iglesia, también con este oficial. Si él está en disciplina, ya no debe estar en su cargo. Debe cesar, porque él está en disciplina. Y quinto y último, un cese temporal. Dada alguna situación de orden personal o familiar delicada, puede considerarse conveniente que se dedique a ella durante un tiempo por cuya causa podrá estar fuera del oficio, liberado de algunas de sus responsabilidades en ese tiempo, es decir, de las responsabilidades del oficio. Se le puede aceptar entonces una renuncia temporal. Concluido este tiempo, podrá incorporarse en su oficio sin procedimiento alguno. Así que vemos otro motivo de cese temporal por algún asunto familiar que este oficial debe tratar. El párrafo B nos habla de implicaciones de la terminación. Y fíjense qué interesante. Cuando un hombre sale del oficio, ya no retiene la autoridad de aquel oficio. Sea por cual sea el motivo, sea por un motivo temporal o los que hemos considerado hace un momento. Cuando él está, su oficio no está vigente, él ya no puede retener su autoridad y ya no puede continuar más en sus funciones, privilegios y títulos respecto a esta iglesia, otras iglesias y la sociedad en general. Si él ya no está en ese cargo, si él ya no está cumpliendo ese oficio, ya no tiene ni privilegios ni autoridad que le da el cargo. El segundo punto, se espera que todo hombre que sale de un oficio en esta iglesia respete la santidad de la confianza que le fue dada previamente y que mantiene la confidencialidad de todos los asuntos eclesiásticos al grado requerido por la Escritura, esta constitución y el juicio de los ancianos que existan en aquel momento. Esto es tan difícil. Y más cuando es por una cuestión disciplinaria, donde ese oficial no respondió adecuadamente y humildemente ante la disciplina o ante la corrección que le han impuesto en la iglesia, que cuando ese oficial ya no está en su cargo, él mantenga la confidencialidad de todos los asuntos que él conoció mientras él estaba en el oficio. Por eso es un requerimiento en nuestra Constitución para aquellos hombres que estarán en el ministerio, que cuando ya no lo estén, sea por el motivo que sea, ellos guarden los asuntos de la iglesia que le han sido confiados de manera confidencial. Dice en Proverbios capítulo 11, versículo 13, el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Aquí hace falta un espíritu de lealtad para poder guardar estas cosas que le han sido confidentes. La Escritura, hermanos, no condena todas las revelaciones y todos los secretos. Cuando uno revela un secreto, no condena todas las revelaciones. Hay algunas cosas que las leyes de la justicia y la caridad nos obligan a desvelar el secreto. En 1 Samuel tenemos un buen ejemplo, capítulo 20. Dice que Jonatán y Saúl, Jonatán dice que su padre no le revela, le oculta a él ningún tipo de secreto, sino que todo le es revelado. Su padre le revela a él todas las cosas. Incluso le llegó a revelar que él estaba buscando a David para matarlo. Pero sin embargo, por un motivo de guardar la vida de David,
Jonatán no pudo guardar ese secreto, sino que fue y le contó a David y se lo reveló. Así que la Escritura no condena todas las revelaciones de los secretos. Pero cuando un hombre es capaz de arriesgarse a inquietar y angustiar a su prójimo o a toda una iglesia publicando asuntos que no pueden beneficiar a quienes lo oigan, entonces esto es señal de que tal hombre no tiene el dominio sobre su lengua y es un hombre desleal. Así que esto también es importante para aquellos que asumirán el oficio algún día. Si un oficial ha cesado su cargo en la iglesia, ¿puede ser reconsiderado otra vez para el oficio? Es una pregunta. Y ese punto número 3 dice, sí, un hombre que sale de un oficio en esta iglesia se puede considerar otra vez para un oficio, pero solo de manera prescripta en la sección 4 de este artículo. Estamos hablando de ese procedimiento para poder poner a ese oficial en ese lugar. Pero hay ceses, hermanos, de oficiales en la iglesia que es mejor no considerar restituir. ¿Por qué? Para que no sea de tropiezo para la congregación. Esos ceses que son ceses comunes, por algún asunto liviano, que el oficial tiene que atender asuntos familiares, o él ya por su cansancio, vejez, y esos motivos por el cual le pidieron el cese, etc. Pero cuando se está hablando de pecados, ciertos pecados, que es mejor para el no tropiezo de la iglesia que este hombre continúe en ese ministerio, como pecados de adulterio, pecados sexuales, como pecados de robo dentro de la iglesia, que un oficial o un diácono que maneja la finanza puede caer en una tentación y cometer pecado así, u otros pecados que sean escandalosos y públicos fuera de la iglesia también. Es sabio que ese hombre no sea más restituido en su oficio como oficial. Aunque pase el tiempo, la iglesia siempre estará recordando esos pecados que esos hombres tuvieron contra la iglesia, o contra su familia, o contra su esposa. Es conveniente, para no ser piedra de tropiezo, que estos hombres no vuelvan a ser restaurados en el oficio de obispo o diácono. Hermanos, hasta aquí el tema de los oficiales de la iglesia. Hemos acabado todo lo que hemos tenido que considerar en cuanto a los oficiales de la congregación. Algunos hicieron, pero bueno, eran temas que había que recorrer, temas que había que volver a considerar, que sabíamos, pero otros también que teníamos que aprender. En el artículo número 9, donde se nos habla acerca de las reuniones de la congregación, es algo que también lo podemos leer en nuestro hogar, que podemos considerarlo en casa y leerlo allí, cómo es el procedimiento de las reuniones, cómo se convocan, las reuniones extraordinarias, ordinarias, y etc. Así que eso lo podemos ver en nuestra casa y leerlo para tenerlo en cuenta a la hora de convocar reuniones. En el artículo 10 se nos habla acerca de las enmiendas. Esta constitución puede ser enmendada. ¿Qué es una enmienda? Una enmienda es algo que se corrige, es una corrección, es algo que se agrega, algo que se quite. Cada vez que se vaya a hacer esto, una mayoría de 3/4 partes de los miembros presentes y que votan en una reunión de la congregación que ha sido convocada propiamente para transmitir aquellos asuntos que se deben agregar o que se deben quitar o que se deben cambiar. No se puede votar sobre ninguna enmienda propuesta si no ha sido distribuida a la congregación en forma escrita por lo menos en un mes. Cuando se distribuyan las enmiendas, se presentará también las razones bíblicas, porque todo tiene que estar basado en el filtro de la palabra de Dios para la propuesta de tal cambio, y en ese tiempo previo se responderá a las preguntas que haya al respecto. Lean conmigo en esa sección 3 del artículo 10 de las enmiendas que dice, en cuanto a la Constitución: una vez que esta Constitución quede oficialmente adoptada por la Iglesia, esta viene a ser la expresión de lo que la Iglesia, junto con sus pastores y diáconos, creen que la Biblia enseña en cuanto al gobierno y la organización de la Iglesia.
Por lo tanto, todos los asuntos de la Iglesia serán conducidos según los reglamentos de esta Constitución, a menos que dichos reglamentos sean encomendados, como lo exige el artículo, enmendados, como lo exige el artículo 10, es decir, las enmiendas. Que eso sea algo claro para todos nosotros. Una vez que lo tomamos como nuestra Constitución, esto queda como una expresión de lo que todos nosotros entendemos que la Biblia enseña como las normas de la organización y el gobierno dentro de la Iglesia. El artículo 11 nos habla acerca del patrimonio de la Iglesia. Hermanos, ¿qué hacemos con todo lo que el Señor ha provisto a la Iglesia? Si la Iglesia llega un día donde la Iglesia deja de existir por algún motivo, la Iglesia ya no deja de ser esta Iglesia local, ¿qué se hace con todo esto? ¿Qué se hace con el local? ¿Qué se hace con los fondos? ¿Qué se hace con lo que Dios ha provisto? Vamos a leer lo que dice. Todo lo que constituye el patrimonio de la Iglesia Bautista Reformada de Fuerteventura, en caso de disolución de esta congregación, será administrado por los representantes legales que tiene esta Iglesia, nombrados por los pastores y diáconos. ¿Qué van a hacer ellos con todo el patrimonio? Este patrimonio será administrado de esta manera. Los fondos o la propiedad del lugar de adoración, si lo hay, y las otras posibles propiedades podrán ser cedidas a otra iglesia lo más afín a las enseñanzas y la forma de adoración que ha sido la práctica y la convicción de esta iglesia. También se podrá vender dichas propiedades, si el caso así lo permite y lo requiere, ofrendar el dinero de la venta de igual manera a una iglesia o iglesias afín o afines con la cual hemos tenido comunión íntima. Pero en ningún caso la propiedad o el dinero que se saque de su venta será dado a alguna organización paraeclesiástica. O sea que lo que el Señor nos ha dado, cuando deja de ser de nosotros, pasa a ser la continuidad de la obra de Dios en otra congregación fiel y que hayan estado caminando con nosotros también. Terminamos el artículo 12, hermanos, hablando acerca de posición ante asuntos contemporáneos. Fíjese lo que dice la introducción. Conscientes de los tiempos en que vivimos y del descuido que ha habido en diferentes iglesias y la fuerte presión que hay desde el mundo sobre ciertas enseñanzas bíblicas, nos es preciso establecer claramente la posición de nuestra iglesia sobre algunas doctrinas bíblicas. Y aquí hay 3 puntos específicos donde nosotros tenemos que tener en cuenta la posición de esta iglesia. Uno de ellos es en la sesión número 1 sobre la posición de la mujer en la iglesia. Vivimos en una era donde hay pastoras gobernando la iglesia. ¿Cuál es nuestra posición en cuanto a este asunto? La sesión número 2 habla acerca de que nuestra iglesia podrá o no casar un creyente con un inconverso. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Podremos hacer eso o no? ¿Cuál es la posición de esta iglesia en cuanto a la música en la adoración? Ese es otro punto en cuanto a esos asuntos contemporáneos en el día de hoy. Si Dios así lo quiere, vamos a estar tratando estos 3 puntos, hermanos, en algunos breves mensajes, para que también esto sea en nuestros tiempos que se está viviendo y que se está viendo esto de manera masiva, que ya no es conforme a la enseñanza bíblica, sino que se está tomando posiciones y órdenes diferentes en la iglesia, podamos saber nosotros cómo tenemos que conducirnos en cuanto a estos 3 asuntos. Esos serán los 3 temas que estaremos dando dentro de esta Constitución para poder dar finalización a este documento nuestro, que nos regula conforme a la Escritura, de cómo tenemos nosotros que establecer el orden, la organización dentro de nuestra iglesia, para cada uno de nosotros, todos nosotros como miembros de esta iglesia local. Que el Señor nos bendiga. Vamos a dar gracias al Señor.